Seguimos con nuestro curso básico de RAS. Nos adentramos en un nuevo capítulo. El día de hoy vamos a tratar el tema de enumeraciones. Vamos a ver un poco qué nos ayudan o en qué nos ayudan las enumeraciones. Vamos a empezar a ver ya cómo gestionar posibles valores nulos. E incluso vamos a empezar a ver cómo gestionar posibles errores que se pueden recuperar. Entonces vamos a ello, vamos a empezar. Ahora, las enumeraciones. Las enumeraciones no solamente se utilizan dentro de RAS. Esto ya existe pues en todos los lenguajes de programación y son muy útiles. ¿Pero qué son? Al final las enumeraciones solamente son una lista de variantes predefinidas, por nosotros, los desarrolladores, los ingenieros, que, digamos, le damos la posibilidad a alguien de poder elegir una de ellas, solo una a la vez, ojo aquí, solo una a la vez. Eso quiere decir que si yo defino una lista de 4 opciones que se pueden elegir, quien tenga que utilizarlo solo podrá utilizar una a la vez. Por ejemplo, en los colores de un semáforo tiene o es verde, o es amarillo, o es rojo. No puede estar en 2 estados al mismo tiempo, ¿correcto? Solamente o está rojo para que pues la gente se detenga, o está en verde, o está en amarillo, dependiendo ahí la situación. O por ejemplo un interruptor que sirve para encender o apagar. Solo está en un estado a la vez, no puede estar en 2 al mismo tiempo, solo uno a la vez. Entonces, ¿cómo declaramos o cómo vamos a definir una enumeración? Las enumeraciones se definen utilizando la palabra enum, al inicio. Entonces aquí tenemos enum, espacio, el nombre de nuestra enumeración, el nombre que nosotros deseemos. Son como las estructuras, vamos a definir nosotros un tipo de dato personalizado también, Y el nombre sigue las reglas de convención Pascal Case, o sea que cada palabra debe empezar por una mayúscula, Del mismo modo en sus variantes, en las opciones que vamos a registrar o vamos a definir, y lo hacemos dentro de las llaves, como ven aquí inicia la llave y tenemos ahí la primera variante lunes, la segunda martes y así sucesivamente, a definir todas las variantes que ustedes crean convenientes o que sean necesarias, puedes tener una, puedes tener 2, todas las que ustedes crean necesarias, todas las que sean útiles para sus aplicativos. Entonces es importante, recordemos, la convención de nombre para las enumeraciones son Pascal Case. Cada palabra lleva la letra mayúscula al inicio, y pues ahí podemos definir todas las variantes que necesitemos. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora, las enumeraciones en las variantes pueden llevar datos asociados, Esto es increíble, ya que cuando yo elijo o intento utilizar una variante de esa enumeración, pues tengo la posibilidad de especificar ciertos parámetros, ciertos valores que luego pues quien tenga que gestionar esa enumeración puede recibir, Por ejemplo, aquí tenemos la primera variante, salir, Aquí solamente es una opción que tú eliges y ya está, no le especificas ningún valor. Luego tenemos la variante mover, que aquí le especificamos una estructura anónima. ¿Por qué se llama estructura anónima? Porque no tiene un nombre, Si recordamos en el capítulo anterior habíamos visto que para definir una estructura utilizamos la palabra clave struct, de ahí el nombre, Entonces ese nombre era una estructura que llevaba un nombre. Aquí, como no tiene un nombre en específico, por eso se llama estructura anónima, Y pues nos permite, del mismo modo como funcionan las estructuras, especificarle diferentes campos, diferentes miembros a esa estructura, Por ejemplo, aquí tenemos mover, que tiene la posibilidad de aceptar x, que es un entero de 32, y y del mismo modo un entero de 32. Entonces, cuando necesitemos utilizar esta variante de esta estructura, necesitamos especificar 2 valores, un x y un y,
¿ok? Luego tenemos la otra variante también. Por ejemplo, aquí tenemos escribir, que acepta una tupla. ¿Ok? Si recordamos, las tuplas son las que utilizábamos solamente los paréntesis y podíamos tener más de un tipo de dato. ¿Ok? Puede ser un string unido con un entero 32. ¿Ok? Podemos utilizar diferentes tipos de datos. Por ejemplo, aquí escribir pues solamente tiene una tupla de un solo valor, que es una cadena de texto, un string. ¿Ok? A diferencia que cambiar valor tiene la posibilidad de ser especificado 3 valores enteros, ¿ok? Están los enteros de 32, ¿ok? Entonces nos permite darle datos asociados. Entonces vamos a ver un poco cómo se trabaja con estas estructuras y cómo asociarle cierta información que luego alguien puede recibir y puede trabajar con ello. Entonces vamos a nuestro código y nos empezamos a divertir aquí a programar, ¿no? La parte más importante, escribir código, darle vida a nuestros aplicativos. Perfecto, entonces, ¿dónde definimos nuestras estructuras? Digo, nuestras enumeraciones, igual, puede ser en la parte superior de la función main o incluso en la parte inferior, ¿ok? No hay ningún problema donde lo defines, es importante que esté en algún lado. Perfecto, entonces, hemos dicho que para definir la estructura necesitamos la enumeración, necesitamos la palabra clave enum, ¿ok? Y luego especificamos el nombre. Entonces vamos a ver aquí una especie de lista de operaciones que podemos realizar y luego le pasamos esa lista de operaciones o estas opciones de operaciones a una función para ver un poco cómo se gestiona también un enum. ¿Okay? Entonces vamos a llamar por aquí operación, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que hacer una especie de calculadora simple, ¿ok? Para comprender un poco el concepto de enumeración. Entonces, normalmente, pues una calculadora tiene la opción de sumar, tiene la opción de restar, multiplicar, cosas por el estilo, ¿ok? Entonces aquí tendremos una primera opción, por ejemplo, le decimos sumar, ¿ok? Para esta primera variante de este enum vamos a utilizar una tupla, ¿ok? Que podamos especificarle 2 valores. Y donde especificamos los tipos de datos de esos valores que necesitan ser enviados, pues aquí dentro de los paréntesis, ¿no? Que es el inicio y el cierre de nuestra tupla. Y aquí pues le decimos, mira, el primer valor va a ser un entero 32 y el segundo valor también un entero 32 para hacer una suma entre estos 2 valores, ¿ok? Podemos trabajar con una estructura anónima, hemos dicho, claro. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a definir una resta o restar. ¿Ok? Y aquí abrimos las llaves para empezar a especificar cuáles son los campos que va a llevar nuestra estructura anónima. Aquí, claro está, después de definir una enumeración, necesitamos colocarle la coma como separador de sus variantes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la operación restar y, por ejemplo, aquí pues necesitamos igual 2 valores, ¿no? Un X y un Y, un A, un B, ¿ok? Los nombres que sea de acuerdo al dominio de lo que se está realizando. Entonces vamos a llamarlo un A y un B. ¿Ok? Si fuera, por ejemplo, es una división, ahí tienes el divisor, el dividendo, ¿ok? O si tienes, por ejemplo, un movimiento, si fuera una operación de movimiento, por ejemplo, aquí mover, pues aquí tendrás de repente, si estás trabajando con coordenadas en un plano, entonces tendrás pues la posición en X, la posición en Y, cosas por el estilo, ¿ok? Dependerá, los nombres que colocas en esos campos depende mucho del dominio de tu aplicación, ¿ok? Por ahora pues tenemos ejemplos básicos, tenemos 2 valores, un A, un B, ¿ok? Y perfecto, entonces ahí tenemos las 2 variantes, ¿ok? Una con una tupla y otra con una estructura anónima. ¿Ok? Anónima porque no tiene ningún nombre. ¿Y qué pasa si yo quiero trabajar con una estructura que sí tiene un nombre, que ya he definido, que hemos visto en el capítulo anterior? Entonces, si nosotros aquí definimos una estructura y, por ejemplo, lo llamamos aquí valor, ¿ok? Y un valor puede tener un valor A y un valor B, por ejemplo, ¿ok? Entonces, esta es una estructura que lleva un nombre, que se tiene como nombre valor, ¿ok? ¿Cómo utilizo esto aquí? Puedo utilizar, por ejemplo, aquí otra operación. ¿Cómo yo le especifico mi estructura que sí lleva un nombre? No es una anónima. ¿Le puedo colocar así? No. Tenemos que utilizar una tupla, ¿ok? Si necesitamos utilizar ya una estructura que lleva un nombre, entonces utilizamos una tupla. Y en su primer valor, pues utilizamos nuestra tupla. Entonces, aquí estamos indicándole que la variante otra de la enumeración operación
pues su primer valor de la tupla será una estructura que tendrá pues estos campos de aquí, un A y un B. ¿Ok? Y aquí pues dependerá de ti, ¿no? Una coordenada, de repente lo llamas coordenada en X, coordenada en Y, dependiendo un poco tu dominio, ¿ok? Dependiendo de lo que tengas que realizar, ¿ok? Entonces de ese modo ahí lo estamos utilizando. Ok, por ahora vamos a trabajar solo con la estructura anónima y bueno, esta de acá lo dejamos porque será otra variante también en la cual no necesitamos especificarle ninguna o ningún dato asociado. ¿Okay? Y ahí podemos realizar las diferentes variantes. Y ok, y ahí hemos definido. Ok, lo hemos definido. ¿Y ahora cómo lo utilizo? ¿Okay? ¿Cómo lo gestiono esta enumeración? ¿Qué hago con eso? Entonces vamos a definir aquí una función. Por ejemplo, vamos a definir realizar operación para gestionar, digamos, esa enumeración. Y aquí pues podemos colocar nuestro supermensaje, ¿no? Realizando operación. ¿Ok? Y ahora entonces, ¿cómo utilizo esto de aquí? La enumeración puede funcionar como un tipo de dato, igual que las estructuras, ¿ok? Es un tipo de dato, solo que puedes elegir una de esas tres opciones que hemos definido. Entonces aquí yo puedo especificar una variable, ¿ok? Como parámetro de esta función, que se llamará operación, y aquí le digo como tipo de dato utiliza operación con mayúscula. Okay. Esta de aquí es la variable, recordemos, dos puntos, el tipo de dato. El tipo de dato es en operación, que es un enum. ¿Okay? Entonces, de ese modo, desde el exterior, cuando alguien quiera utilizar esta función o quiera invocar esta función, tiene que especificar un parámetro. ¿Ok? Este parámetro de aquí. Y tendrá que especificar solamente una variante de este enum que hemos definido. Eso indica que podrá utilizar o sumar o restar o esta otra como lo hemos definido. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo invocamos entonces esta función que ahora se espera pues un enum. Si nos vamos aquí a nuestra función principal para invocarlo, entonces ya sabemos, ¿no? Para invocar una función colocamos el nombre y abrimos los paréntesis para especificarle qué parámetros va a recibir. Entonces, ¿cómo utilizo yo la operación? Digo, la enumeración operación. Entonces tendré que colocarle el nombre de la enumeración, que en este caso se llama operación, ¿ok? Doble dos puntos, ¿ok? Y aquí escribimos el nombre de la variante que queremos utilizar. Por ejemplo, sumar, ¿ok? Como aquí sumar acepta una tupla de dos valores, tenemos que especificarle esos dos valores, ¿ok? Entre los paréntesis, ¿correcto? Porque las tuplas se definen entre paréntesis y las estructuras entre llaves, ¿ok? Entonces aquí necesitamos especificarle esos dos valores. Y aquí pues dependerá de nosotros qué valores necesitamos, ¿no? Por ejemplo, podemos pasar un 90, un 10, cosas por el estilo, ¿ok? Estos datos pues ahora lo estamos trabajando de manera estática, de manera fija, pero podemos recuperarlo desde el cliente, si en el caso estamos trabajando en el backend o si estamos trabajando en el frontend, pues serán los datos que el usuario ingresará en nuestra interfaz de usuario, ¿ok? O si es el backend, pues de repente lo recupera de la base de datos o de alguna aplicación externa, ¿ok? De cualquier lado. Perfecto, entonces ahí tenemos el cómo se utiliza una enumeración, ¿ok? Una variante de una enumeración. ¿Puedo utilizar varias a la vez? No, hemos dicho solo una a la vez, es decir que o sumas o restas o especificas otra, ¿ok? En este caso se llama así. ¿Okay? No podemos utilizar dos a la vez, una a la vez, recordemos eso. Entonces, de ese modo es como utilizamos. Entonces, si ven aquí empezamos a ver estos doble dos puntos, ¿ok? Que es como cuando habíamos trabajado con nuestras estructuras, ¿se acuerdan? Las funciones de estructura, las funciones asociadas, que utilizábamos los dobles dos puntos, ¿ok? Del mismo modo se utiliza aquí. Perfecto, entonces aquí. Y ahora, aquí ya alguien me especifica esto. Si yo ejecuto, entonces vamos a ver aquí, si ejecuto esto, ok, bueno, aquí como no lo estamos utilizando, pues me dice, mira, no lo estás utilizando, mejor define aquí con tuplas vacías, ¿no? Si no le estás especificando nada, ok, porque aún dentro de nuestra función, aquí no lo estamos utilizando, ok, pero ahorita lo vamos a utilizar para que no se enoje Clippy.
Ok, entonces aquí pues ya vemos que se está ejecutando esto. Pero entonces ahora yo cómo sé dentro ya de la función qué tipo de variante está utilizando, quien está utilizando esta función o está invocando esta función. ¿Cómo yo sé? Si en un momento me llegará la opción sumar, la opción restar o la opción otra. ¿Ok? ¿Cómo yo sé cuál de estas me va a llegar? ¿Ok? Entonces aquí es donde viene el término que habíamos visto en capítulos anteriores, que era el match, del pattern matching, ¿se recuerdan? ¿Ok? Que puedo yo verificar patrones. Entonces aquí yo puedo utilizar el match y le puedo decir, vamos a hacer un match a la variable operación. Esta es operación, ¿ok? Para que no los confundamos, aquí podemos cambiar el nombre. Vamos a llamarlo tipo operación, para que no se confunda con el nombre de la variable. No logré copiar bien y ahí tenemos. ¿Ok? Entonces aquí arriba también le cambiamos el nombre, será tipo operación, doble dos puntos, sumar. ¿Ok? Lo único que hemos hecho es cambiarle el nombre, para que pues sea diferente al nombre de la variable. ¿Okay? Aquí dependerá mucho ya qué convención de nombres dentro del proyecto se quiere también utilizar para las enumeraciones. Lo que no es tan recomendable es pues agregar enum. Esto no. ¿Okay? En otros lenguajes pues se agrega, incluso por ejemplo en Mundo.NET se agrega la i para interfaz. Aquí no es necesario agregar eso. ¿Okay? Que es un tipo de dato y como el lenguaje es estáticamente tipado, pues tú sabes que esta variable es de un determinado tipo y ese tipo pues es un enum, es una estructura, ¿ok? Entonces no es muy recomendable utilizar pues aquí esta convención de utilizar enum, ¿ok? Basta solamente el nombre. Tipo operación puede ser válido o simplemente operación también es válido, ¿ok? Dependerá ahí pues cómo quieran trabajar dentro del equipo de desarrollo, ¿okay? Son convenciones ya de equipo de desarrollo que se definen, ¿okay? Entonces aquí yo tendré que hacer match de la variable operación, ¿ok? Entonces para hacer el match, recordemos, tengo que especificar yo todas las variantes o todos los posibles casos que pueda suceder. Como esto de aquí es un enum, solo tiene acá tres opciones, tres alternativas tiene. Entonces era una de estas. Entonces necesitamos aquí especificarlo. ¿Y cómo lo especificamos? Le colocamos el nombre de la enumeración y luego empezamos aquí a trabajar una por una. Entonces, por ejemplo, aquí me llegará un valor A o un valor B, o un número A, ¿okay? O un número B. ¿Okay? Dependerá ahí qué nombre desean ustedes indicarle. ¿Okay? Porque si ven aquí solamente hemos especificado el tipo de dato. No le especificamos un nombre, ¿ok? A diferencia que en la estructura sí llevan nombres, que tienes un A, un B, este es el nombre, ¿ok? Pero en la tupla no, solamente son tipos de datos que tú le especificas. Entonces tú ya cuando necesites utilizarlo, ves tú qué nombre le das para cada uno de los valores, ¿ok? Entonces por ejemplo aquí lo vamos a llamar número 1, número B, ¿ok? Y aquí pues podremos mostrar un mensaje. Okay, vamos a colocar aquí, por ejemplo, sumando. Aquí vamos a colocar número A y número B. Okay, y aquí le especificamos sus valores. Vamos a guardar así, lo formateamos, vamos a enviarlo hacia abajo para que se vea bien. Y aquí colocaremos número A y número B. Okay, recordemos que esto pues es mucho más idiomático si lo escribimos aquí, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Perfecto, entonces de este modo aquí estamos gestionando una primera variante. Si en el caso me llega la variante sumar con sus dos valores aquí de la tupla, ¿ok? Yo le especifico dos nombres de variables, ¿ok? Num A y num B son dos variables, ¿ok? En las cuales yo voy a recuperar esos valores. Ok, si ven aquí pues ya sale el entero 32. ¿Qué pasa si yo aquí me equivoco y digo, yo me espero que también llegue un número C? Aquí nos va a dar error, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra variante sumar solamente está pensada para ser especificado por dos posiciones de la tupla. Y si tú aquí te esperas una tercera, pues el compilador te va a decir, ¿por qué te estás esperando 2 si arriba has definido, ¿por qué te estás esperando 3 si arriba has definido solamente 2?
¿Ok? ¿Qué estás haciendo? Ahí hay algo que está mal, ¿no? Entonces, pues si arriba has definido en tu numeración solamente dos posibles valores, donde lo tengas que gestionar también te va a llegar solamente dos valores, ¿ok? Dos posiciones. Y ahí tenemos. Entonces aquí todavía se sigue molestando porque nos dice, mira, has gestionado sumar, pero te falta gestionar restar y te falta gestionar la variante otra, ¿ok? Porque has definido aquí tres. Las tres lo tienes que gestionar. A modo que no te sirvan estas dos, entonces pues simplemente lo eliminas y ahí él está contento, ¿no? Ya no se molesta contigo, ¿ok? Pero a nosotros nos interesa que las tres sean útiles, entonces necesitamos gestionarla las tres, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí como separador en el match colocamos una coma y aquí colocaremos la otra, el otro caso en la cual vamos a tener que gestionar. Entonces, por ejemplo, aquí tendremos tipo operación doble dos puntos, restar. Y aquí sí, como ven, tengo ya los nombres. ¿Por qué? Porque esta de aquí es una estructura y una estructura tiene nombres de campos, ¿ok? Que en este caso se llama un A y un B, ¿ok? Entonces aquí yo ya puedo gestionar esto de aquí. Entonces, por ejemplo, aquí puedo mostrar un mensaje y aquí será pues restando A, coloco el valor y B, coloco su valor. Aquí recordemos, puedo utilizar directamente la variable así, ¿ok? O si en el caso no fuera una variable directa, pues lo colocan aquí, ¿ok? Pero recordemos que pues si es una variable directa, va directamente aquí, ¿ok? De ese modo es como más le gusta al compilador de RAS y a Clippy, ¿ok? Entonces con eso ya hemos gestionado estos dos casos, pero él se sigue molestando porque dice, ok, has gestionado dos, pero te falta una, aquí hay otra todavía. Me tienes que decir qué tengo que hacer cuando sucede este caso, ¿ok? Entonces esto es lo que te obliga el compilador de RAS. Si tienes tres opciones, las tres lo tienes que gestionar, ¿ok? No se te puede ir ninguna, ¿ok? Todas tienen que estar gestionadas. Tienes que decirle al compilador qué es lo que tiene que hacer si es que sucede una de ellas, ¿ok? Todas. Entonces aquí le decimos, ahora si sucede otra, aquí simplemente, ok, como ven aquí, como otra no tiene ningún dato asociado, simplemente ahí, y aquí pues podemos colocar un simple mensaje genérico. Realiza acá otra operación desconocida, por ejemplo, que no lo conocemos, no sé qué operación será, ¿ok? Mostramos ahí un simple mensaje. Por ahora un simple mensaje. Luego vamos a ir viendo cómo hacer el cálculo, ¿ok? Entonces, de este modo es como empezamos a gestionar los diferentes casos que puede tener una enumeración, ¿ok? Y tenemos que hacerlo tenemos que gestionar todos los casos que pueden suceder. Acuérdense, con el match tenemos que gestionar todas. Y si recuerden, teníamos ahí una especie de default. En el caso no queríamos decirle que haga una cierta operación, teníamos, por ejemplo, el guión bajo. Para decirle, si en el caso sucede cualquier otra que no te especifico en la parte superior, pues aquí puedo realizar también esto, ¿no? Si de repente no quiero tampoco gestionar restar, solamente me interesa gestionar la suma, y si sucede otra cosa simplemente lo puedo gestionar de este modo. También es válido, ¿ok? Pero le tienes que especificar, le tienes que decir, ¿ok?, al compilador de RAS qué es lo que tienes que hacer cuando sucede cada variante, ¿ok? O si en el caso no quieres gestionar cada una de ellas, pues colocas el patrón guión bajo, que significaría pues cualquier otra, ¿ok? O el default que se conoce en otros lenguajes, ¿ok? Y con eso pues gestionas de forma genérica el resto de operaciones, ¿ok? Entonces, si tú quieres una gestión específica para esa variante, entonces lo colocas en la parte de arriba, ¿ok? Si te interesa hacer una gestión genérica, o sea que haces algo para el resto de operaciones que no te interesan, pues simplemente con el guión bajo, que significaría todas las demás, ¿ok? Todas las opciones demás, ¿ok? Como a nosotros nos interesa gestionar cada una de ellas por específico, entonces simplemente pues le colocamos los tres, ¿ok? Entonces de ese modo ahí tenemos. Esto pues es muy útil porque
Imaginemos que suceden ciertos problemas o ciertas operaciones que el usuario te da. Imaginemos que estás haciendo un frontend donde es un videojuego, por ejemplo, ¿ok? Donde en base a, digamos, a la tecla que presiona el usuario, tú realizas cierta operación. Por decir, si presiona la flecha a la izquierda, pues de repente tienes ahí un objeto en 3D, un elemento en 3D que debe irse a la izquierda, o si se presiona la flecha a la derecha, pues te vas a la derecha y cosas por el estilo. Y lo gestionas con las enumeraciones, ¿ok? O en el caso del backend, digamos, tienes diferentes motores de base de datos o diferentes aplicaciones externas con la cual consultas información y de repente en base a lo que elija el usuario, pues tú te conectas a cierta aplicación o a otra, ¿no? O de repente en el frontend en la actualidad, pues siempre se acostumbra a tener un botón que te permite cambiar de modo oscuro, modo claro, ¿no? O sea, todo se ve todo con colores oscuros o el modo light que sería todo blanco, ¿ok? Ahí también puedes gestionar con una numeración, que hay dos estados, o será uno o será el otro. ¿Okay? Entonces, estos son, este es el modo en cómo podemos gestionar nuestro eno. Entonces, ya ahora ejecutamos esto. Entonces, vamos a limpiar por aquí. ¿Ok? Y, por ejemplo, aquí en nuestra función principal estamos realizando la operación de sumar con los valores 90 y 10. ¿Ok? Entonces, yo aquí estoy especificando una suma. Eso indica que cuando llega aquí a la función, esta operación pues va a ser de este tipo, de este caso, de esta variante, ¿ok? Entonces por esa razón es que aquí ya vemos el mensaje sumando número A 90 y el número B 10, que es el mensaje que hemos colocado aquí, ¿ok? Entonces el resto de operaciones o el resto de variantes no se ejecutan, porque recordemos que una enumeración se ejecuta solo una a la vez, solo puede ser una a la vez, no pueden ser varias, una a la vez. ¿Ok? Entonces de ese modo es como tenemos ahí. Y si yo quiero utilizar la otra variante, pues simplemente de repente o tengo otro llamado a esta función y de repente aquí, por ejemplo, tengo restar, ¿ok? Y aquí ya cambia, ¿no? Porque yo para restar le tengo que especificar una estructura anónima y para la estructura anónima le tengo que especificar un valor de A y un valor de B. Entonces yo acá le diré para A vale, por ejemplo, 8 y el valor de B vale, por ejemplo, 10, ¿ok? Entonces, de ese modo yo aquí especifico mi estructura anónima con las llaves, recordemos. En cambio, para el caso de las tuplas, lo hacemos con los paréntesis, ¿ok? Entonces, de ese modo yo puedo tener diferentes modos de asociar información, ¿ok? Con una estructura anónima o con una tupla, ¿ok? Entonces, si ahora ejecutamos esto, pues seguramente veremos que cuando ejecuta la línea 2, ¿ok? Que será esto, pues mostrará la información relacionada a la operación sumar. Y cuando se ejecuta la línea 4, pues mostrará los mensajes relacionados a la operación restar que hemos gestionado en nuestra función. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ejecutar para ver un poco ese resultado. Entonces, aquí se ejecuta la primera línea 2 y por eso vemos aquí realizando operación, que es lo que se muestra aquí en nuestra función, y pues vemos la suma, ¿no? Lo que veíamos incluso anteriormente. ¿Ok? Termina de ejecutarse eso y luego pasa a la línea 4, ¿correcto? Y en la línea 4 le estamos especificando ¿qué operación? Restar. ¿Ok? Y le estamos especificando aquí nuestra estructura anónima. Entonces, por ende, cuando llegamos aquí a nuestra función, que es lo que vemos, pues dirá realizando operación, y en este caso ya no es más la suma, sino que es la resta, y pues muestra este mensaje restando A y nos muestra el valor de A y B y el valor de B que está llegando, en este caso un 8 y un 10, que es lo que hemos especificado aquí arriba. ¿Ok? Entonces vean ahí cuánto es útil este tipo de enumeraciones con sus datos asociados, ¿ok? Porque puedes directamente asociarle a esa variante, ¿ok? Y si necesito utilizar aquí una variante donde no necesite especificar ningún parámetro adicional o ningún dato adicional, pues simplemente basta con colocarle el nombre, ¿ok? Así, y ya está. Tipo operación, otra, y con eso se ha terminado. ¿Okay? No necesitas especificar más. Entonces, si esto ejecutamos, entonces ahora veremos pues 3 operaciones que estamos realizando.
las dos primeras que ya vimos aquí, y aquí tenemos la última que sería pues de la línea 6, que sería tipo operación otra. Entonces cuando se ejecutará nuestra función ya no entra ni aquí en suma ni en restar, sino que va directamente aquí a esta gestión de la variante otra, y por esa razón es que aquí vemos realizando operación, otra operación desconocida, que es el mensaje que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces de ese modo es como gestionamos nuestra enumeración, ¿ok? Con el match, ¿ok? Tenemos que, recordemos, gestionar todos los casos definidos en nuestra enumeración. ¿Eso qué quiere decir? Que si ahora alguien por ahí evoluciona nuestro aplicativo y alguien agrega una nueva opción que debe gestionar como tipo de operación, imaginemos por aquí necesita multiplicar, ¿ok? Por ejemplo, aquí pues nos esperamos dos valores con una tupla. Ahora, en donde estemos gestionando esa enumeración, si por ejemplo aquí tratamos de compilar, pues nos dará error. ¿Por qué? Porque nos dirá, ah, mira, aquí hay algo que no has gestionado aún, gestiónalo en este momento, si no, no puedo continuar. Porque si te permitiera ir adelante, pues sucedería un error de repente en tiempo de ejecución. Cuando ya estás utilizando el aplicativo, te das cuenta que esa operación multiplicar que alguien agregó, nadie lo está gestionando. ¿Ok? Entonces aquí te obliga, entonces tendrás que pues agregarlo aquí, ¿no? Multiplicar, y te llegará un A y te llegará un valor de B, y aquí de repente pues realizarás tú una implementación, ¿ok? Utilizando inteligencia artificial que nos reemplazará a todos, como dicen, ¿ok? Con eso pues tendrás ahí toda esa gestión, ¿ok? Entonces recordemos eso. Lo útil de las enumeraciones son esas, que tienes que gestionar todas las variantes que se han definido, ¿ok? Si son dos, tienes que gestionar las dos. A nivel de uso, ahí no dependes, ¿no? Porque tú estás utilizando esa en específica. Si hay una nueva y tú no estás utilizando esa, ahí es diferente. Pero a nivel de gestión, ¿ok? Quien empieza a tener que realizar una determinada acción en base a cierta variante, ahí sí será necesario que lo gestione con el match. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahí tenemos nuestras enumeraciones con datos asociados. Hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto. ¿Ok? Entonces hemos visto las enumeraciones que se definen con la palabra clave enum, ¿ok? Le especificamos un nombre y entre las llaves especificamos cada una de las variantes que sean convenientes, ¿ok? Y solamente se puede elegir una a la vez. Quien utiliza solamente puede elegir una a la vez, ¿ok? Porque solo puede existir un único estado, ¿ok? Y hemos visto también que tiene una ventaja, que puedes asociar datos a cada una de esas variantes que tú estás creando, como en este caso mensaje tiene aquí mover, tiene la acción mover, y pues puedes especificarlo en una estructura anónima, ¿ok? Entonces ahí puedes definir todos los campos que tú creas conveniente o que sean útiles para realizar esa gestión de esa variante, ¿ok? O puedes utilizar una tupla. ¿Ok? Recordemos tuplas entre paréntesis y las estructuras entre llaves. ¿Ok? Entonces ahí podemos especificar pues nuestra tupla, y recordemos, otra ventaja de la tupla es que tú puedes tener valores de diferentes tipos. ¿Ok? Pues un enter 32, un string y todos los que tú necesites. ¿Ok? Incluso una estructura que hayas ya creado anteriormente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, seguimos con el tema de enumeraciones y vamos a ver aquí ya la enumeración option, que es nativa de RAS, ¿ok? La enumeración option prácticamente nos ayuda a gestionar variables que pueden carecer de valor. ¿Qué quiere decir esto, carecer de valor? Que puede no existir un valor como tú lo has definido. Por ejemplo, si yo defino una variable que debe ser un entero de 32, ¿ok? Eso indica que siempre que tú utilices esa variable, siempre tienes que especificar un número de 32 bits, ¿ok? No podrás colocarle, como en otros lenguajes existe el clásico null, ¿ok? No existe aquí el concepto de null, existe el option. Entonces, si tú crees que una variable puede carecer de valor o puede existir una ausencia de valor, entonces tú a esa variable la tienes que definir como option, ¿ok? Por ejemplo,
para los que trabajan en base de datos, si en tu columna de tu tabla aceptas valores nulos, que puede ser un char o un nulo, entonces en ese caso la variable que se utilizará para hacer el mapping de esa columna tendrá que ser un option. ¿Por qué? Porque puede existir un nulo, como valor, o sea que no existe netamente el tipo de dato que tú te esperas, Si te esperas siempre un string, pues alguien te tiene que especificar una cadena de texto, pero no un null. Entonces aquí es donde llega el option a trabajar. Entonces, por ejemplo, el option tiene dos variantes, porque el option es un enum, así como habíamos visto aquí, los enum de mensaje tenía variantes salir, mover. El option tiene dos variantes. Una es sum, que digamos con el sum te permite, enviar el valor que existe dentro de ese option, siempre y cuando pues exista un valor. Entonces, si existe el valor, tú lo puedes recuperar utilizando esta variable. En el t, que sería un tipo de dato que tú le especificas, ahí te llega el valor. En el caso la variable tenga o no tenga ningún valor, te llegará el none, que se utiliza también, por ejemplo, en Python, ¿no? Entonces, el none indica que no tiene valor, o sea que hay un posible nulo ahí. Entonces, esto es el modo en cómo tú, o de aquí en adelante, vamos a gestionar la ausencia de valor con el option, Para recuperar, si existe valor, utilizamos el sum, Y si creemos que puede ser un valor nulo, utilizamos el none, Que no contiene el valor. Entonces, si tiene valor, sum. Si no contiene el valor, none. Vamos a ver ahorita cómo hacemos esto. Entonces, en RAS no existe el clásico null, porque todo se gestiona con el option, no existe que una variable que tú defines con un determinado tipo, pues tenga de modo directo un valor nulo. No existe, Si una variable puede carecer de valor o puede haber una ausencia de valor del tipo que tú le especificas, tendrás que definirlo como option, Entonces vamos a ver un poco cómo se utiliza esto. Por ejemplo, aquí tenemos una función que tiene dos parámetros, un dividendo y un divisor, y por ejemplo, sabemos que cuando tratamos de hacer una división por 0, ¿qué es lo que sucede? Tenemos por ahí un posible error, ¿no? Entonces, aquí podríamos gestionarlo con nuestro amigo option, Lo definimos así, option, y entre el símbolo menor, mayor, le especificamos el tipo de dato que él debería gestionar, Por ejemplo, aquí le decimos es un f de 64. Es decir que si existe valor, nos llegará un tipo de dato, un flotante de 64 bits. En cambio, si no existe valor, pues será el clásico none, que es la variante con la cual utilizamos para recuperar la ausencia de valor, o para saber si es que no hay ningún valor. Entonces, ¿cómo devolvemos aquí en nuestra función? Muy simple, devolvemos none, que sería la variante de nuestro option, o podríamos escribirlo también option none, Y en el caso necesitemos la presencia de valor, pues simplemente utilizamos sum, some, y entre los paréntesis, porque igual es una tupla, le especificamos el valor que necesitamos devolver, Vamos un poco a definirlo y con eso vamos a jugar un poco. Entonces vamos a borrar este ejemplo que pues está un poquito grande y vamos a hacer este tema de la división. Nuevamente queda en blanco nuestro proyecto. Vamos a crear aquí nuestra función. Vamos a hacer este caso, dividir. Y aquí pues, está bloqueando el teclado. Entonces aquí tendremos pues el dividendo, que será pues un parámetro, lo llamamos dividendo, es una variable y por ejemplo aceptamos solamente enteros de 32. En el ejemplo habíamos visto un flotante, pero podemos trabajarlo también con un entero. Y aquí tendremos pues un divisor. Su tipo de dato de respuesta, ¿qué nos esperamos? Por ejemplo, nos esperamos un entero de 32 y luego vamos a transformarlo con el option para ver qué es lo que sucede. Entonces nosotros hemos dicho, si nosotros tratamos de hacer el dividendo barra para hacer la división, divisor,
¿ok? ¿Esto qué sucede? Si tratamos aquí de ejecutarlo y por ejemplo le doy un 10 y un 0, puede generar un error en tiempo de ejecución, ¿cierto? Porque pues la división entre 0 ahí puede fallar. Entonces vamos a ver por aquí. Ok, como vemos aquí pues nos dice, hey, estás intentando hacer una división por 0. Atento aquí, ¿qué es lo que estás haciendo? Con cuidado, ¿no? Entonces, este de aquí tenemos que gestionarlo, ¿no? Porque esta operación puede llevar a un error. Entonces aquí, pues, esta función no siempre va a devolver un valor. A modo que nosotros queramos decir, si el divisor es 0, de repente devolvemos 0. Caso contrario, devolvemos, pues, el resultado de la división. También puede ser válido, ¿no? Aquí, claro está, nos faltaría un return 0 con el punto y coma. ¿Ok? Para decirle si se cumple esta condición, devolvemos directamente, ¿ok?, ese valor y ya no continúa a la línea 10. ¿Ok? Entonces, si aquí tratamos de ejecutar esto, ahí vemos, bueno, ahí no ha llegado a ningún error. ¿Por qué? Porque pues ya lo estamos gestionando. Y si ahora este resultado lo guardamos por aquí, vamos a llamarle resultado división. Ok, simplemente resultado, ok, y aquí pues imprimimos el resultado, ok, así, ok, esto de aquí, recordemos, lo podemos escribir directamente aquí, ok. Entonces, si ahora ejecutamos esto, el resultado es 0. ¿Por qué es 0? Porque nosotros le estamos diciendo, si el divisor, este segundo parámetro que le estamos especificando, es 0, ok, yo voy a devolver siempre un 0 para no caer en el error, ¿cierto? Porque si aquí trato de realizar la operación, nos vamos en un error en tiempo de ejecución. Y pues eso no nos lo permite RAS. ¿Ok? O deberíamos gestionarlo. ¿Ok? Entonces aquí una opción es esta. ¿Ok? Tú devolver un dato por defecto, que para ti, digamos, puede ser un posible caso en el cual tú puedas gestionarlo. ¿Ok? Pero, digamos, tenemos la opción aquí para utilizar el option, ¿ok? Para poder indicarle a quien esté utilizando esta función que no hay un valor a su cálculo, porque 0 puede ser de repente el resultado de una operación, ¿ok? Entonces, quien está utilizando no puede saber si es que ese 0 es el resultado o porque algo ha sucedido internamente. ¿Ok? Un posible problema o hay un caso, una restricción de repente en tu dominio que por alguna razón pues ese valor no puede ser procesado. ¿Ok? Entonces aquí es donde es mejor especificarle un option o otra variante que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Porque con esto yo le digo, mira, de los datos que tú me vas a proveer o me vas a especificar, yo en algunos casos no te voy a devolver ningún resultado. ¿Ok? Porque por alguna razón que internamente la función conocerá, ¿ok?, pues no te devolverá ningún valor, ¿ok?, a cierta información que tú le especifiques. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente aquí le decimos como tipo de dato de respuesta será un option. ¿Ok? Y el option, como ven aquí, es un enum. Si nosotros entramos aquí, como ven, es un enum. Y tiene este parámetro t que entre los símbolos menor y mayor, ¿ok? Esto de aquí se llaman genéricos, ¿ok? Los generics, que vamos a ver en un capítulo adelante. Pero por ahora, digamos que esa t se puede reemplazar por un tipo de dato que nosotros necesitemos, ¿ok? Si nosotros necesitamos trabajar con un entero de 32, pues le especificaremos entero de 32. Si es una cadena de texto, le especificamos ahí, ¿ok? Entonces, es como decir, te doy a ti la libertad que especifiques el tipo de dato que tú gustes, ¿ok? Entonces, en este caso, pues yo digo que yo me espero que sea un entero 32. Entonces, esta definición, ¿qué quiere decir? Que si en el caso existe un valor, el valor va a ser ¿de qué tipo? De entero de 32, ¿ok? Si en el caso no existe valor, pues será none, ¿ok? Que va a referencia de ausencia de valor. ¿Ok? Entonces, escribámoslo aquí para que más o menos se entienda. ¿Ok? Entonces, si hay una presencia de valor, ¿ok?, el tipo de dato es un entero de 32. ¿Ok? En cambio, si
no hay valor, ¿ok? Eso indica que pues devolverá un none, ¿ok? Que hace referencia a la ausencia de valor, el non, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo transformo esto? Porque si ahora pues yo veo aquí, ya me empieza a dar error, ¿no? Porque él se está esperando un option, ¿ok? Y yo no estoy especificando un option. Entonces, yo aquí, ¿qué le diré? Entonces, será option, dos puntos, none. ¿Por qué? Porque en este tipo o en esta condición no existe un cálculo o no existe un resultado que yo le pueda devolver. Ok, a quien esté utilizando esta función. Entonces le digo option dos puntos no. Ok, ¿y qué pasa cuando sí puedo devolver un valor? Entonces tendré que decirle option dos puntos sum. Ok, el some. Ok, y de ese modo estoy devolviendo el resultado de esta operación encapsulado en esta variante de esta enumeración sum, ok, y esta es una tupla. Aquí si le gustamos pues lo especificamos en una variable, ¿no? Así, y luego devolvemos la variable. Si en el caso pues aquí tengamos otras acciones que realizar con esta variable o con este resultado, ok. Hay una forma más simple de escribir para no estar a cada rato escribiendo option dos puntos sum o option dos puntos non. Sí, puedes utilizar directamente así. None, ok, y aquí sum. Pero aquí entra el tema pues que, digamos, tú lo puedes gestionar aquí y puedes incluso utilizarlo de este modo, ok. Hay quienes prefieren así, option dos puntos non, o directamente el non. Ambas son válidas, ¿ok? Con eso pues se hace referencia que aquí yo voy a devolver una ausencia de valor, no hay un resultado como tal. En cambio aquí con el sum yo estoy indicando que sí hay un resultado y sí realicé yo la operación, ¿ok? Esto es muy importante porque muchas veces, ¿ok? Sobre todo cuando hay servicios web, tú envías la información desde el cliente, desde un frontend, desde un aplicativo celular hacia el backend que debe procesar cierta información y pues te debería indicar qué ha sucedido. No encontró el valor, por ejemplo, si de repente quiero iniciar sesión, por ejemplo, con un nombre de usuario y ese nombre de usuario aún no ha sido registrado en el sistema, tú deberías decirle pues que no se encontró ese usuario, debes mostrarle un mensaje, ¿cierto? Entonces, con el option te permite gestionar eso. El option normalmente se utiliza para eso, cuando buscas algún elemento y no se encuentra, ¿ok? Y pues le dices, mira, no lo encontré. Puede ser una ausencia de valor, del valor que tú estás intentando buscar, no lo encuentro o no existe, ¿ok? Entonces te permite saber en qué casos no existe valor o en qué casos sí existe un valor. Y como valor puede ser pues el resultado de un cálculo, el resultado de una búsqueda, por ejemplo, ¿ok? Ahí dependerá ya pues en qué dominio o en qué caso necesitas utilizarlo, ¿ok? Pero se utiliza de este modo, ¿ok? Entonces el non indica que no hay un valor, ¿ok? Y en el caso del sum indica que sí existe un valor y sí te puede devolver pues en este caso el resultado de esta operación. ¿Ok? Alguien me puede decir, pero entonces a este punto yo aquí también le devuelvo sum 0, por ejemplo. Sí, también es posible, ¿no? ¿Ok? Entonces decides tú cuándo utilizas estas dos variantes, ¿ok? Lo importante es que saber que el non está pensado para la ausencia de valor. Y el sum es cuando sí existe un valor, cuando sí tienes algo que devolver a quien está invocando esa función o ese método, ¿ok? Entonces ahí tenemos las dos variantes del option, ¿ok? Se utiliza muchísimo aquí en RAS, ¿ok? Porque aquí no existe nulo, ¿ok? Aquí no hay forma de retornar null, así, no existe. O en otros lenguajes que hay el clásico nil, tampoco existe aquí. ¿Okay? Aquí existe el option y tiene dos variantes, o es non o es sum. Sum cuando tienes valor, non cuando no tienes un valor, ¿ok? Es muy simple el concepto, ¿ok? No hay que pensarlo mucho. Non cuando no existe valor, ¿ok? Sum cuando existe un valor.
¿Ok? Y de ese modo yo aquí ya devolví el tipo de dato option. ¿Ok? Y ahora, quien me tiene que utilizar o quien está invocando esta función, ¿cómo lo utiliza? Le llegó el option y ahora ¿qué hace? Tendrá que gestionarlo, ¿cierto? Tendrá que decidir qué hacer con eso. ¿Ok? Porque hemos dicho que en RAS las enumeraciones tienes que gestionar todos sus posibles casos. Y el option tiene dos variantes, hemos dicho, ¿no? Que tiene la variante SUM y la variante NO. Entonces tienes que gestionar ambos casos para ver qué hacer, porque tienes que decirle al compilador de RAS qué vas a hacer en cada una de esas, en esos dos casos que pueden llegar a suceder. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con nuestro amigo match. ¿Ok? Con el amigo match le decimos match resultado. ¿Ok? Y aquí pues especificamos. Entonces yo le puedo decir aquí, si sucede SUM, entre los paréntesis, como es una tupla, me va a llegar un valor. Y aquí pues me llegará el valor. ¿Ok? Y aquí podré realizar algo. Entonces, por ejemplo, aquí puedo mostrar un mensaje, realizar otra operación, ¿ok? Devolver este tipo de valor o este valor al cliente, si estoy en un backend, o si estoy en un frontend, pues mostrarlo al usuario de repente, o colocarlo en una caja de texto para que pues pueda utilizarlo, ¿ok? Lo que sea necesario. Entonces aquí podemos mostrar nuestro mensaje, será resultado de resultado del cálculo. Y aquí tendremos, pues, utilizamos la variable value, ¿ok? Que aquí value sería, digamos, la variable que le estamos asociando a esa primera posición de la tupla, ¿ok? Para poder mostrarlo, para poder transformarlo o hacer lo que nosotros creamos conveniente. Y luego aquí tenemos que gestionar también el caso non, ¿ok? Y en el non, pues, no nos llega ningún valor. ¿Ok? Y aquí pues simplemente podemos mostrar no fue posible realizar la operación. ¿Ok? Y tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, de este modo es como nosotros gestionamos los dos casos. La presencia de valor con el SUM. ¿Ok? Entonces, si gestionamos el SUM, la presencia de valor, pues él mismo, la enumeración, nos especifica el valor. ¿Ok? Del resultado en este caso. En el caso del no tenemos valor porque pues es ausencia de valor. ¿Ok? Es ausencia, no te puedes esperar un valor si es la ausencia, ¿cierto? Ya se fue, no hay. ¿Ok? Así lo busques, así llores, no existe. ¿Ok? En cambio en el SUM sí existe un valor y tú lo puedes tener y él te lo da. ¿Cómo te lo da? Como primer parámetro de la tupla, como primera posición de la tupla. Y ahí lo puedes obtener, lo puedes utilizar para los cálculos que tú creas conveniente. ¿Ok? Entonces, si ahora esto ejecutamos, ¿ok? Y aquí pues nosotros, como vemos aquí, hemos especificado divisor 0. Entonces, él entrará aquí, dirá, ¿divisor es 0? Sí. Entonces, ¿qué es lo que devuelve? Una ausencia de valor. Entonces se detiene aquí, pasa nuevamente a la línea 3 y empieza a verificar los dos posibles casos que han sucedido o que han podido suceder. Entonces en este caso ha sucedido el non, ¿ok? Porque le estamos especificando un divisor 0, ¿cierto? Y pues nos mostrará este mensaje. Y eso es lo que vemos aquí al momento de ejecutar. No fue posible realizar la operación, ¿ok? Entonces, como ven, de este modo es como se gestionan los enums. ¿Y qué pasa si ahora entonces le paso un divisor diferente? Por ejemplo, es aquí un 1, ¿ok? Entonces ahora seguramente pues entrará en el otro caso. Si retiramos esto, ¿ok? Y ahí está, por ejemplo, resultado del cálculo 10, que es el resultado que nos devuelve nuestra función, ¿cierto? Entonces, nos vamos aquí, dice, ¿el divisor es 0? No, ¿cierto? Porque estamos especificando 1. Entonces él no entra en esta condición, se pasa a la siguiente línea 16, realiza el cálculo, divide, en este caso le hemos pasado 10 y 1, entonces hará 10 dividido entre 1, ¿cuánto da? Ustedes que son matemáticos, vamos a hacer las pilas, ¿ok? Entonces nos dará un resultado. Ese resultado aquí lo estamos agrupando, ¿ok? En nuestra tupla y del SUM y pues simplemente devolvemos ese valor, ¿ok?
Y con eso aquí arriba pues llegará y se ejecutará la línea 4 para mostrarnos el mensaje resultado del cálculo, el valor que devuelve la función. ¿Ok? Entonces de ese modo es como gestionamos aquí los enums, tanto a nivel interno de una función y tanto a nivel de resultado. ¿Ok? Aquí lo estamos gestionando a nivel de resultado y aquí para devolver un posible valor o la ausencia de un valor. ¿Ok? Entonces, veamos aquí lo útil que es esto, ¿ok? Y con esto pues ya no tendremos los clásicos problemas punteros nulos, ¿ok? Que suceden en otros lenguajes, ¿ok? Por ejemplo, si alguien conoce Python, pues aquí dirá, en el caso de Python, tienes que devolver el none, tú tendrás que estar aquí, o así, ¿no? Resultado is none, ¿no? Aquí con los dos amigos puntos, y aquí, por ejemplo, puedes colocar tu print, ¿no? Así. Que esto es en la versión de Python, ¿cierto? ¿Ok? Y siempre tienes que hacer eso, if resultado is none. Y si te olvidaste, ya fue. ¿Ok? Si te olvidaste de gestionarlo, pues nada, se rompe en tiempo de ejecución tu aplicativo. En el caso de RAS, si no lo gestionaste, el compilador te va a avisar. ¿Ok? Si te olvidaste por A o B de gestionarlo, al momento que tratas de compilarlo, el compilador te va a decir, hey, mira, aquí hay algo que no estás haciendo, Vamos, gestiónalo. Ya cuando lo gestionas, me avisas que yo te compilo tu aplicativo. Y si todo está bien, él te lo compila, te crea ya tu producto final para que lo mandes a la NASA, a la Marte, ¿ok? ¿Ok? De otro modo, no puedes hacerlo, ¿ok? Entonces, eso es lo estricto que es el compilador. Te obliga a que siempre gestiones todos los casos que puedan existir para que no se te olvide, ¿ok? Porque como programadores, pues a veces estamos, como dicen, mirando una película mientras programamos, ¿cierto? Y por ahí se te va una simple condición que deberías verificar la presencia del valor y pues dices, güey, yo soy experto, yo ya tengo 80 años trabajando en programación, todo mi código es perfecto, y lo mandas directo a producción sin hacerle pruebas ni nada. ¿Y qué pasó? En producción el usuario presiona un botón y se rompe todo, ¿no? Catástrofe. Y fue viernes y tú ya pensabas irte de vacaciones. ¿Qué sucede? Adiós vacaciones, porque hiciste algo mal. Entonces aquí no te puede suceder eso porque ya RAS, al momento que tratarás de compilarlo, ya te dirá, mira, aquí te falta esto, ¿ok? Claro que hay mecanismos para saltarte también estos controles que tiene RAS. Yo no les enseño porque el objetivo es que te diga dónde puedes fallar, ¿no? Para que así al menos tú te des cuenta mientras estás escribiendo el código. Es mejor que alguien te diga mientras estás avanzando qué cosas están sucediendo, qué cosas estás gestionando de manera incorrecta, que ya te lo diga una vez que ya el usuario lo está utilizando, ¿no? Cuando ya el usuario lo está utilizando, digamos, es mucho más complicado de gestionarlo, ¿ok? Si tienes un buen log, sabrás, digamos, rápidamente qué ha sucedido. Pero si no, simplemente mientras no tratas de replicar o le dices usuario, a ver, le llamas al usuario y le dices, a ver, que presiona de nuevo el botón y ahora sí ahí pones a ver qué es lo que sucede. El objetivo no es eso, por eso existe un mecanismo de log que, bueno, aquí está representado por los printlns, ¿ok? El objetivo es tener eso para no estar disturbándole al usuario, a ver, y reintenta de nuevo para ver a ver qué sucede, no puede suceder eso, ¿ok? Perfecto, entonces con esto tenemos ahí nuestra gestión de la ausencia o de la posible ausencia de valor con el option. Acuérdense, option muy utilizado en RAS, por todo lado se va a utilizar el option. Por toda variable que ustedes crean que puede tener una ausencia de valor, se va a utilizar option, simple como eso, ¿no? Y claro, aquí hemos trabajado con un entero 32. Si yo creo aquí una variable, por ejemplo, que sea, no sé, un número, por ejemplo, y yo creo que esta variable puede tener una ausencia de valor, ¿ok? Entonces, pues simplemente le diré un option, por ejemplo, desde, bueno, aquí en o mensaje, vamos a llamarlo, ¿ok? Y aquí pues será un string, por ejemplo. Entonces, con esto yo le estoy diciendo que puede ser un valor de una cadena de texto o puede que no existe. Entonces, si no existe valor, yo le especifico con none, ¿ok? N-O-N-E, none,
¿ok? O si en el caso existe un valor, yo tendré que especificarle con some. Y aquí pues le especifico mi valor, ¿no? String.from, y aquí le digo hola, ¿ok? Y ahí tenemos, ¿no? Entonces, de ese modo es como tú gestionas. De ese modo, quien va a utilizar esta variable, pues tendrá que gestionar la ausencia o la existencia de valor. De otro modo, pues el compilador ahí te obligará a hacerlo, ¿ok? Para que no te olvides de gestionarlo. Perfecto, entonces con eso pues podemos decir que RAS no tiene el concepto de null en el sentido tradicional, ¿ok? Existen los options, ¿ok? Que te permite gestionar la ausencia o la presencia de valor, ¿ok? Perfecto. Ahora, entramos a otro tipo de numeración que es nativa también de RAS, ¿ok? Que se utiliza mucho para gestionar los errores que se pueden recuperar, ¿ok? Como el caso que habíamos visto anteriormente, una posible división por cero pues puede generar un error en tiempo de ejecución y deberíamos pues poder recuperarnos de ese tipo de proceso, ¿no? O de repente, si estoy guardando información en la base de datos, de repente por A o B se pierde la conexión, yo debería poder gestionarlo. O si estoy leyendo un archivo, de repente, si en el caso ese archivo no existe, debería yo también poder gestionarlo, ¿ok? De repente logré hacer la operación o sucedió algo en el camino mientras trataba de hacerlo, ¿ok? Entonces, para eso se va a utilizar la enumeración result, ¿okay? De resultado, result, ¿ok? Entonces, la enumeración result o result soporta dos valores, son dos tipos de valores, ¿ok? Este T y esta E son genéricos, lo veremos en un capítulo siguiente, ¿ok? Pero para nosotros será que yo tengo que especificarle dos tipos de datos, ¿ok? Que pueden ser los mismos o pueden ser diferentes, ¿ok? Entonces, la primera, que es la T, digamos que es en el caso el proceso haya ido o se haya completado sin errores, ¿ok? Y el segundo tipo de dato que yo le especifico es en el caso el proceso se haya ejecutado y haya sucedido algún error en el proceso, ¿ok? Entonces, esta, como es una enumeración, tiene dos variantes, al igual que el option, ¿ok? ¿Cuáles son las variantes aquí? Tienes OK y error, ¿ok? ERR de error, ¿ok? OK en el caso todo el proceso se haya completado de forma correcta, ¿ok? Sin ningún error, nada sucedió, todo fue a la perfección, así, hermoso, bello todo, ¿ok? Entonces en el caso OK. En el caso que suceda algún error, pues tenemos la variante ERR. ¿Ok? Y aquí en la E podemos especificarle el tipo de dato que nosotros queramos. Puede ser una enumeración, una estructura, ¿ok? Una cadena de texto, lo que necesitemos, ¿ok? Lo que necesitemos gestionar, ¿ok? Y ahí pues podremos indicar el tipo de error, ¿ok? Si de repente estoy leyendo un archivo, pues le tendré que decir de repente error al leer el archivo, el error al encontrar el archivo, cosas por el estilo. ¿Ok? Y esto de aquí pues nos obliga siempre a gestionar ambos casos, tanto el OK y tanto el error, ¿ok? De ese modo gestionamos ambos casos de cada operación que intentemos realizar donde utilicemos el result, ¿ok? El result, ¿ok? Entonces dentro de RAS no existen lo que en otros lenguajes existen las excepciones, los exceptions, ¿ok? Aquí no existe, pero existe el resultado. ¿Qué te esperas? ¿Un éxito completo o algún error? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un simple ejemplo de leer un archivo, una simulación, entonces yo le especifico un nombre a esa función y pues tengo que devolver un result. Como ven aquí le estamos especificando dos tipos de datos. En el primero un string indica que si en caso no falla, ok, me va a devolver una cadena de texto. Y si en caso falla también me devuelve una cadena de texto, ok, este es un ejemplo. Puedo ahí especificar un enum o cualquier otro tipo de dato que pueda existir. ¿Ok? Y aquí pues hacemos una simulación, ¿no? Si el nombre se llama existe.txt, ¿ok? Yo devuelvo el contenido, ¿ok? Un texto. O si sucede algún error, pues puedo especificar ahí un mensaje, por ejemplo, ¿no? Como si fuera un string. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver cómo se utiliza esto. Vamos a utilizar aquí nuestro mismo caso de dividir, ¿ok? Pero en vez de utilizar el option, vamos a transformarlo utilizando nuestro result, ¿ok? Nuestro resultado, ¿ok? Tratemos de hacer una revisión de lo que habíamos hecho para quienes un poco se han perdido, ¿ok? No nos perdamos, despertemos, vamos, activen el cerebro. ¿Ok? Entonces teníamos nuestra función dividir que aceptaba dos parámetros, un dividendo y un divisor, ¿ok? Y teníamos como dato de respuesta un option, ¿ok? Que podría ser un entero 32 o la ausencia de valor que será el no, ¿ok? Que no necesita especificarle porque pues no vas a tener ningún valor. Y aquí teníamos una simple condición que si el divisor era 0, ¿ok? Devolvíamos ausencia de valor, ¿ok? No hay valor para esa operación. En otro caso, pues, o caso contrario, aquí podíamos realizar la operación y devolvíamos el resultado de esa operación, ¿correcto? Entonces, esa era nuestra función. Y en la parte superior estábamos gestionando ese option de resultado. Entonces, teníamos en el caso donde sí existía un valor, indicaba pues que sí ha logrado hacer la operación, o en el caso del no, porque no logró hacer la operación, ¿ok? Por alguna condición. Entonces, en este mismo ejemplo vamos a transformarlo a result, ¿ok? Como es una operación, pues probablemente lo más correcto sea utilizar un resultado, ¿ok? Entonces aquí vamos a decirle result. Entonces, en este primer cambio ya tenemos que especificarle dos tipos de dato, hemos dicho. Una T, ¿ok? Un tipo de dato en caso no vaya en error y la E en caso vaya en error. Okay, la E es de error y la T pues de un tipo de dato que tú desees. Entonces, por ejemplo, es aquí, como aquí el resultado de esta operación será un entero de 32, pues le decimos yo como resultado de esto quiero un entero de 32. Y luego le podemos especificar cuál será el tipo de dato que vamos a devolver en caso suceda un error. En este caso podemos decirle un string, ¿ok? Para devolver el mensaje de ese error, ¿ok? Entonces ahí lo hemos cambiado y ahora pues todo se rompe, ¿no? Tenemos que modificarlo. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Entonces donde devolvíamos none, ahora devolvemos error, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos diciendo, si el divisor es 0, vamos a devolver aquí un error. Y aquí pues devolvemos un mensaje, por ejemplo, ¿no? No es posible dividir por 0, ¿ok? Y ahí tenemos, bueno, este es un string, entonces recordemos que aquí tenemos que hacer string from esto de aquí, ¿ok? No es posible dividir por 0, es un mensaje el cual estamos devolviendo, ¿ok? Y aquí, en caso se realice la operación, en vez de devolver un sum, devolvemos un OK. OK indica que no ha sucedido error, o sea que ha podido completar la operación sin ningún problema. ¿Ok? Entonces de ese modo ya tenemos nuestra función que responde o que su valor de retorno es un resultado de un entero 32 en el caso no existe error o un string en el caso suceda un error. ¿Ok? Y de ese modo ahí tenemos. Ahora, claro está, aquí tenemos un simple mensaje. ¿Ok? No queda tan bien ahí. Entonces podemos unir aquí con nuestras enumeraciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo crearme una enumeración que sea como tipo de dato error. ¿Ok? Lo vamos a llamar, por ejemplo, dividir error. Y aquí yo puedo colocar las diferentes o los diferentes casos que puede ser un error de una división. ¿Ok? Y este enum lo utilizaré en vez de este string. ¿Ok? Entonces, el primer parámetro, ¿ok? O el primer tipo de dato que yo le especifico a este resultado será un entero 32 porque indica que si en el caso no sucede ningún error, voy a devolver un entero de 32. Y si en caso sucede un error, voy a devolver un enum que se va a llamar dividir error. ¿Ok? Y aquí pues yo podré colocar los diferentes tipos o las diferentes variantes que una división puede ir en error. Entonces la primera pues será aquí dividir por 0, por ejemplo. ¿Ok? Entonces yo aquí, ¿cómo lo utilizo? Pues simplemente tendré que decirle error de dividir error, doble, dos puntos, y le diré dividir por 0. Y ahí tenemos la variante.
¿ok? Entonces, de ese modo yo aquí estoy especificando un tipo en específico para que quien utiliza esta función y sucede un error, pues pueda gestionar un mensaje dedicado o una gestión dedicada para este tipo de error, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo más adelante podría tener aquí otro caso, ¿no? De repente yo necesito que, por ejemplo, divisor inválido, por ejemplo, ¿ok? Yo puedo tener otro caso y, por ejemplo, aquí ya dependerán las reglas de negocio del aplicativo. Entonces, imaginemos nosotros que si el divisor es 10, por ejemplo, yo también devuelvo un error, que en este caso va a ser dividir error, doble, dos puntos, divisor inválido, ¿ok? Porque pues si me llega un valor de 10, yo por mi propia gana y gusto no quiero que se pueda hacer esa división entre 10, por ejemplo, ¿ok? Dependerá de las reglas del aplicativo, ¿ok? Entonces de ese modo tú ya tienes aquí dos posibles casos para que quien utilice esa función e intente realizar esa operación, pues ya sepa de forma específica cuándo ha ido en una división por cero, cuándo ha ido en una división por algo o algún caso en particular. Y aquí yo, como es una enumeración, puedo especificarle parámetros, datos asociados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si aquí yo le digo, mira, si existe divisor inválido, aquí me especificas cuál es el divisor, por ejemplo, el valor del divisor, para yo poder mostrarlo de repente en un mensaje al usuario. De repente el usuario me especifica 10 y yo le digo, no es posible dividir entre 10 o por 10, ¿ok? Entonces son mensajes más específicos, a que solamente le digas, no es posible dividir y ya está. Y el usuario te va a decir, ¿y por qué no se puede? O sea, te estoy dando valores, divídelo, ¿no? Pero, y eso es porque tú tienes ahí internamente alguna regla, alguna condición propia del dominio de tu aplicativo que pues no lo permite. Y pues a más específico eres a nivel de mensaje para el usuario también entiende que ha sucedido, ¿ok? Porque de otro modo el mensaje de repente ve, ha sucedido un error. Y nada más, si el usuario dice, un error, y yo acá te estoy dando datos, ¿por qué no puedes hacer la operación, no? El objetivo sería, no ha sucedido un error debido a que el divisor es 10, por ejemplo, o no es posible utilizar este valor, utiliza otro, ¿ok? Entonces ahí viene pues la gestión de errores. Entonces aquí, para poder especificarle, ¿qué le digo yo? Pues le puedo pasar el valor de nuestra variable divisor, y de ese modo ya puedo hacer viajar ese valor que está generando problema. Por lo mismo podríamos utilizar aquí arriba, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo gestiono ahora este resultado que tiene dos variantes? Del mismo modo en cómo hemos gestionado nuestro option, ¿ok? Utilizando match, ¿ok? Hacemos un match de resultado y aquí gestionamos los dos casos, ¿ok? Entonces, en una tendremos el OK, que en el OK hemos dicho nos devuelve el valor, ¿ok? Y aquí pues yo podré mostrar operación completa o completada, ¿ok? Y aquí puedo decirle el resultado y pues le muestro el valor que me devuelve el cálculo de la división, ¿ok? O en el caso haya sucedido un error, ¿ok? Igual es una tupla donde internamente me va a llegar el tipo de error o lo que haya especificado como tipo de dato aquí en mi función, ¿ok? Entonces de ese modo yo aquí podré mostrar, si tengo la capacidad de escribir, ¿ok? Y entonces aquí yo podré escribir pues algún error ocurrió, ¿ok? O sucedió algún error. Ahí pensaremos el mensaje más adecuado para nuestro usuario, ¿ok? Si en el caso pues es un mensaje que debe ir directamente al usuario final o es un simple mensaje que necesitamos guardar internamente para investigación en nuestro llamado log de eventos, ¿ok? Entonces, pero aquí pues tenemos error que puede ser de estas dos variantes, ¿no? ¿Cómo gestiono esto? Y esto es otro eno, entonces podemos hacer aquí otra gestión para cada uno de ellos, ¿ok? Indica que yo aquí podría hacer otro match de error, ¿ok? Y aquí pues puedo completar, entonces yo le diré si es división por 0, yo aquí colocaré un mensaje específico para esto, ¿no?
Entonces podré decirle no es posible dividir por 0, ¿correcto? Es más específico mi mensaje porque sé que ha sucedido un error propio de este tipo. Y es un simple nombre que tú le estás especificando. Aquí puede ser solamente por 0 o 0. ¿Ok? Y luego aquí pues colocamos el otro caso. Por ejemplo, es divisor inválido. Y aquí me llega pues el valor del divisor. Si quiero aquí lo llamo divisor. ¿Ok? Y aquí ya puedo mostrar mi super mensaje que he pensado con inteligencia artificial aquí. Y podemos decir pues no es posible dividir por el número. Y aquí le digo el número por el cual estoy yo rechazando esa operación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos. Vamos a bajar un poco el zoom. No sé si se verá todavía ahí. Creo que sí, ¿no? Entonces ahí tenemos el modo de gestionar. Claro está, pues aquí ya podemos utilizar diferentes funciones para pues no tenerlo todo escrito en un solo lado, ¿no? Porque si tengo varias operaciones de dividir, a cada rato no puedo estar aquí gestionando esto. Podré crear una función con el objetivo de reutilizar toda esta gestión de errores, ¿ok? O ver el modo de propagarlo hacia quien esté agrupando o esté realizando todas estas operaciones, que vamos a ver un poco más adelante cómo propagar este tipo de errores y sin tener que estar en cada uno pues definiendo qué mensaje colocar, ¿okay? Pues de repente tienes un mensaje genérico que para cada uno de estos casos si suceden pues simplemente los muestras, ¿ok? O devuelves un determinado mensaje para cada uno de ellos, ¿ok? Pero este sería el modo en cómo vamos a gestionar los diferentes errores, ¿ok? Entonces de ese modo tú tienes pues aquí diferentes casos en los cuales tú estás rechazando, ¿ok? O que para ti no es posible realizar esa determinada operación, ¿ok? Entonces tú puedes gestionar diferentes casísticas, ¿ok? Imaginemos que tienes pues en tu lógica de negocio de tu aplicativo, que tienes por ejemplo, si te llegan ciertos valores, de repente tú dices, no sé, si es una transacción, por ejemplo, como si fueras un banco, de repente si te llega un monto mayor al que tú tienes disponible en tu cuenta bancaria, pues tampoco deberías poder realizar esa operación, entonces devolverás un error. ¿De qué tipo? Pues especificarás ahí, ¿no? Saldo insuficiente o dinero insuficiente porque uno es pobre y no tiene dinero en el banco, ¿no? Entonces este tipo de cosas se pueden gestionar aquí con el result, ¿ok? Entonces hagamos un pequeño repaso de esto y con esto terminamos. Entonces hemos visto la enumeración result. El objetivo de la enumeración result o resultado, como lo queramos llamar o lo queramos pronunciar, ¿ok? Es para gestionar los errores que se pueden recuperar, ¿ok? Porque tenemos errores que no se recuperan y una vez que sucede ese error, pues necesitamos detener el aplicativo y no tenerlo activo, ¿ok? Porque de repente no especificamos la cadena de conexión a la base de datos, entonces pues en ese caso, ¿para qué lo tengo activo si no hay conexión, ¿no? ¿Okay? O estamos leyendo un archivo, por ejemplo, ahí sí necesitamos gestionar un error recuperable, porque si el archivo que el usuario trata de acceder no existe, pues ni modo, ¿no? Tengo que decirle, oye, mira, el archivo que quieres acceder no existe, ¿ok? O no lo puedo leer, ¿ok? O cosas por el estilo. ¿Okay? Entonces, objetivo es tratar con los errores que pueden ser recuperables, ¿ok? Porque tenemos dos variantes que gestionar. Por un lado tenemos OK, que indica que todo ha ido sin ningún problema, ¿ok? Como nuestra vida, ¿no? Que nunca tiene problema. Entonces, eso será el caso OK. Y en el caso suceda un error, cualquier error que tú creas conveniente, entonces ahí entra error. ¿Ok? Y tú especificas qué tipo de dato quieres devolver cuando suceda un error. Dependerá de ti, ¿ok? Qué es lo que sea mejor. Lo recomendable es utilizar un enum, ¿ok? Porque de ese modo puedes gestionar otros subtipos, ¿ok? O diferentes tipos de errores que pueden suceder, ¿ok? Pero no es obligatorio, dependerá un poco qué es lo que estés gestionando, ¿ok? Perfecto. Entonces, para gestionar sea un resultado y sea un option, utilizamos siempre el match, porque es un enum, ¿ok? Y tenemos que gestionar los dos casos en los cuales puede suceder o un error o un resultado sin error,
¿Ok? Perfecto. Y con eso, hemos terminado este módulo. Nos vemos en el próximo módulo.